Un líder maya tomó la decisión más controvertida de la historia de Yucatán. Y esa elección cambió para siempre el destino de toda una civilización. Cuando los primeros barcos españoles aparecieron en el horizonte del Caribe maya, la mayoría de señores indígenas reaccionaron de la manera que cabría esperar. Prepararon sus armas, fortificaron sus ciudades y se dispusieron a defender sus territorios hasta la muerte. Pero hubo un hombre que observó la situación con una perspectiva completamente diferente, y su nombre era el Xalach-Uinic Tutul-Xiu. Para entender la magnitud de esta historia, primero debemos conocer quién era realmente este personaje. Los Tutul-Xiu no eran cualquier familia maya. Según los registros históricos que han llegado hasta nosotros, esta dinastía había gobernado durante siglos algunas de las ciudades más poderosas de la península de Yucatán. Habían sido los señores de Uxmal, esa magnífica ciudad que aún hoy nos deja sin aliento con sus pirámides perfectamente conservadas. Cuando el poder político se desplazó en la región, los Tutul-Xiu se trasladaron a Maní, donde establecieron un nuevo centro de poder. No eran recién llegados al juego político maya, sino veteranos con generaciones de experiencia en el arte de gobernar, negociar y, cuando era necesario, sobrevivir a las crisis más devastadoras. Y es que el año 1536 había sido especialmente cruel para el señorío de los Tutul-Xiu. Una plaga de langostas había devorado literalmente sus campos de maíz, dejando a su pueblo al borde de la hambruna. Las langostas, esas pequeñas criaturas que cuando se agrupan pueden convertirse en una fuerza de destrucción imparable, habían arrasado con el sustento de miles de familias mayas. Pero la naturaleza no fue la única enemiga de los Tutul-Xiu ese año. Los antiguos rencores políticos entre las familias nobles mayas seguían ardiendo como brasas que nunca se apagan del todo. Los Kokon, sus enemigos históricos, habían tendido una trampa mortal. Invitaron a los nobles Tutul-Xiu a una ceremonia en Chichén Itzá, prometiendo paz y reconciliación. Era una oportunidad tentadora para sanar heridas ancestrales y unir fuerzas ante los nuevos desafíos que se cernían sobre Yucatán. Los nobles Tutul-Xiu, actuando de buena fe, emprendieron el viaje hacia la sagrada ciudad de Chichén Itzá, pero nunca llegaron a su destino. En el camino, Nachi Cocom y sus guerreros los emboscaron y masacraron a la mayoría. Fue una traición que dejó al señorío de los Tutul-Xiu no solo devastado por la hambruna, sino también decapitado políticamente, con la muerte de muchos de sus líderes más experimentados. En medio de esta crisis múltiple, llegaron las noticias que cambiarían todo para siempre. Los españoles habían regresado a Yucatán, pero esta vez las historias que venían de otras tierras eran aterradoras. Tenochtitlan, la gran capital del Imperio Mexica, había caído. Una ciudad que albergaba a más de 200,000 habitantes había sido reducida a escombros y cenizas. El Xalach-Uinic Tutul-Xiu, enfrentando la devastación de sus campos, la muerte de sus nobles y las noticias del colapso de imperios enteros, se encontró ante una encrucijada que definiría no solo su propio destino, sino el de todo Yucatán. Era uno de esos momentos históricos en los que una sola decisión puede cambiar el curso de los acontecimientos para generaciones futuras. Otros líderes mayas optaron por la resistencia armada. Era la respuesta natural, la que dictaba el orgullo y la tradición guerrera de sus antepasados. Pero el señor Tutul-Xiu analizó la situación con una frialdad que sus contemporáneos interpretaron como cobardía, pero que la historia moderna sugiere que pudo haber sido una forma de sabiduría política extremadamente sofisticada. Los españoles no eran como otros invasores que habían conocido los mayas a lo largo de su historia. No venían de territorios vecinos con recursos limitados. Llegaban respaldados por un imperio que, según las noticias que filtraban desde otras regiones, se extendía por medio mundo conocido. Tenían armas que los mayas nunca habían visto. Cañones capaces de derribar las murallas más sólidas, arcabuces que mataban desde distancias imposibles. Caballos que convertían a los jinetes en criaturas híbridas de velocidad y altura, espadas de acero que no se astillaban como las armas de obsidiana maya. Pero más allá de las ventajas tecnológicas,
el Halach Winik Tutul Xiu percibió algo que muchos otros líderes no quisieron ver. Los españoles no habían venido a saquear y marcharse. Habían venido para quedarse, para transformar completamente el mundo que conocían. Traían consigo no solo soldados, sino también sacerdotes, administradores, colonos, todo un sistema de civilización que pretendía reemplazar el orden maya existente. Según las interpretaciones históricas más recientes, el señor Tutul Xiu habría realizado un cálculo devastadoramente realista. Yucatán podría resistir durante años, quizás décadas, pero al final los españoles seguirían llegando. La única pregunta real era cuánta destrucción y cuánto sufrimiento atravesaría su pueblo antes de lo inevitable. Cuando Francisco de Montejo el Mozo desembarcó en Yucatán, en 1540 para su tercera campaña de conquista, se encontró con algo completamente inesperado. En lugar de enfrentar la resistencia feroz que había caracterizado a los intentos anteriores de conquista, recibió una visita que cambiaría todo el panorama militar de la región. El Halach Winik Tutul Xiu viajó personalmente hasta Campeche. No llegó como un derrotado suplicando clemencia, sino como un negociador hábil que comprendía que tenía cartas que jugar. Ofreció una alianza que beneficiaría enormemente a los españoles, pero a cambio exigió garantías específicas para su pueblo. Las negociaciones que siguieron fueron, según los documentos coloniales que han sobrevivido, extraordinariamente sofisticadas. El señor Tutul Xiu no se limitó a rendirse, estableció condiciones. Su pueblo conservaría ciertos derechos y privilegios. Las tierras Xiu no serían repartidas como botín de guerra. Los nobles de su linaje serían incorporados en la nueva administración colonial en posiciones de responsabilidad. A cambio, los Tutul Xiu proporcionarían algo invaluable para los españoles: conocimiento local. Conocían cada sendero de la selva, cada cenote, cada asentamiento maya. Comprendían las alianzas políticas, los rencores históricos, las costumbres que facilitarían o complicarían las negociaciones con otros señoríos. Esta alianza transformó completamente la dinámica de la conquista de Yucatán. Los guerreros Tutul Xiu lucharon junto a los españoles en las campañas contra otros señoríos mayas que mantenían la resistencia. Su conocimiento del terreno y de las tácticas militares mayas convirtió lo que habían sido dos fracasos anteriores de conquista en un éxito relativamente rápido. Los resultados de esta decisión fueron complejos y contradictorios, como suelen serlo las grandes decisiones históricas. Algunos descendientes de los Tutul Xiu efectivamente mantuvieron su estatus nobiliario durante la época colonial. Fueron tratados como hidalgos por las autoridades españolas, recibieron educación en las nuevas escuelas, aprendieron español y latín y ocuparon posiciones importantes en la administración colonial. Pero otros miembros del linaje fueron despojados de sus tierras y privilegios a medida que el sistema colonial se consolidó y las promesas iniciales fueron olvidadas por funcionarios que no habían estado presentes en las negociaciones originales. La decisión del Halach Winik Tutul Xiu sigue generando debates apasionados entre los historiadores modernos. Algunos la interpretan como un acto de traición que facilitó la conquista y el sometimiento de toda la península de Yucatán. Otros la ven como un ejemplo extraordinario de pragmatismo político. Un líder que comprendió cuándo la resistencia militar se había vuelto contraproducente y que intentó salvar lo máximo posible de su pueblo y su cultura a través de la negociación inteligente. Lo que resulta fascinante de esta historia es cómo nos muestra que incluso en los momentos más oscuros de la historia, los seres humanos han tenido la capacidad de tomar decisiones que, aunque controvertidas, pueden salvar vidas y preservar elementos importantes de su cultura. El Halach Winik Tutul Xiu nos enseña que a veces la verdadera valentía no está en la resistencia ciega, sino en la capacidad de adaptarse a realidades cambiantes para proteger a aquellos por quienes somos responsables. En nuestro mundo moderno, enfrentamos constantemente situaciones donde debemos elegir entre la resistencia inflexible y la adaptación estratégica. La historia de los Tutul Xiu nos recuerda que la sabiduría a menudo reside en comprender cuándo cambiar de estrategia no es una traición a nuestros principios,
sino una forma superior de servirlos. Pero la historia que acabamos de contar es solo la punta del iceberg. Lo que realmente transformó la sociedad maya no fueron únicamente las batallas o las alianzas políticas, sino algo mucho más profundo y duradero. El choque entre dos formas completamente diferentes de entender el mundo. Los Tutul Xiu se convirtieron en protagonistas de un experimento social sin precedentes. Por primera vez en la historia de Yucatán, una élite maya tradicional comenzó a adaptarse conscientemente a un sistema de valores europeo, manteniendo al mismo tiempo elementos fundamentales de su identidad ancestral. Esta fusión cultural creó una nueva clase social que no existía ni en España ni en el mundo maya precolombino. Los hijos de los nobles Tutul Xiu que sobrevivieron fueron enviados a escuelas franciscanas, donde aprendieron no solo el alfabeto latino, sino también matemáticas europeas, teología cristiana y administración colonial. Sin embargo, en sus hogares seguían hablando maya, participaban en ceremonias tradicionales adaptadas y conservaban conocimientos ancestrales sobre astronomía, medicina tradicional y agricultura. Esta dualidad cultural produjo documentos históricos extraordinarios. Algunos descendientes de los Tutul Xiu escribieron crónicas que combinaban la perspectiva maya con la formación europea. Estos textos nos ofrecen una ventana única para comprender cómo vivieron realmente este proceso de transformación las familias que lo experimentaron desde dentro. Diego de Landa, el famoso fraile franciscano, que paradójicamente destruyó códices mayas mientras documentaba exhaustivamente la cultura maya, mantuvo una relación compleja con los nobles Tutul Xiu. Según sus propios escritos, estos nobles se convirtieron en sus principales informantes sobre las costumbres, la religión y la historia maya. Fue gracias a ellos que pudo escribir su Relación de las Cosas de Yucatán, uno de los documentos más importantes que tenemos sobre la civilización maya prehispánica. Sin embargo, esta colaboración tuvo un precio terrible. Los nobles Tutul Xiu, que trabajaron con Landa, se vieron obligados a revelar secretos sagrados de su cultura, incluyendo la interpretación de los glifos mayas y los significados de ceremonias religiosas que durante siglos habían sido conocimientos reservados exclusivamente para la élite sacerdotal. Esta transferencia de conocimiento sagrado maya hacia los españoles representa una de las ironías más dolorosas de la conquista. Los mismos nobles que habían decidido colaborar para preservar a su pueblo terminaron siendo instrumentos para la destrucción sistemática de su patrimonio intelectual y espiritual. Pero hay otro aspecto de esta historia que rara vez se cuenta. Algunos investigadores modernos sugieren que los nobles Tutul Xiu desarrollaron una estrategia cultural mucho más sofisticada de lo que aparenta en los documentos oficiales. Mientras públicamente abrazaban el cristianismo y las costumbres españolas, secretamente preservaron conocimientos mayas fundamentales que transmitieron a través de redes familiares clandestinas. Esta hipótesis se basa en el descubrimiento de documentos coloniales tardíos donde aparecen nobles de apellido Xiu que demostraban conocimientos sobre el calendario maya, las propiedades medicinales de plantas locales y técnicas agrícolas tradicionales que supuestamente habían sido abandonadas décadas atrás. Estos hallazgos sugieren que la decisión original del Xalach-Winic Tutul Xiu pudo haber incluido un componente de resistencia cultural pasiva mucho más elaborado de lo que los españoles sospecharon nunca. Mientras colaboraban abiertamente con el nuevo orden colonial, podrían haber estado ejecutando un plan a largo plazo para preservar elementos esenciales de la cultura maya hasta momentos más favorables. La transformación arquitectónica de las ciudades Tutul Xiu también cuenta una historia fascinante sobre este proceso de adaptación. En Maní, los arqueólogos han encontrado evidencias de construcciones que combinan técnicas mayas tradicionales con elementos españoles. Estas estructuras híbridas no fueron simples adaptaciones casuales, sino proyectos cuidadosamente planificados que reflejaban el estatus especial de los Tutul Xiu dentro del nuevo orden colonial. Los españoles permitieron que los nobles Tutul Xiu mantuvieran palacios relativamente grandes,
Pero estos debían incorporar elementos que demostraran su conversión al cristianismo y su lealtad a la corona española. El resultado fueron edificios únicos que incluían patios mayas tradicionales, junto con capillas cristianas, salones de estilo europeo conectados con habitaciones decoradas según patrones ancestrales mayas. Estas construcciones se convirtieron en espacios donde se desarrollaba una nueva forma de vida que no era ni completamente maya ni completamente española. Los nobles Tutul-Xiu desarrollaron protocolos sociales híbridos, combinando ceremonias de cortesía europea con tradiciones de hospitalidad maya, creando un nuevo código de conducta que les permitía moverse cómodamente tanto en círculos coloniales españoles como en comunidades mayas tradicionales. Sin embargo, esta posición privilegiada también los convirtió en objetivos de resentimiento por parte de otros grupos mayas. Muchas comunidades que habían resistido la conquista durante años veían a los Tutul-Xiu como traidores que habían vendido la independencia maya a cambio de privilegios personales. Esta tensión social creó fracturas profundas dentro de la sociedad maya que persistieron durante siglos. Los documentos coloniales registran varios intentos de otros nobles mayas por sabotear la posición de los Tutul-Xiu, acusándolos ante las autoridades españolas de mantener secretamente prácticas paganas o de conspirar contra el orden colonial. Algunas de estas acusaciones eran infundadas, pero otras podrían haber tenido elementos de verdad, especialmente si los Tutul-Xiu efectivamente estaban preservando conocimientos tradicionales de forma clandestina. La estrategia de supervivencia de los Tutul-Xiu también incluyó matrimonios calculados entre sus descendientes y familias españolas prominentes. Estas alianzas matrimoniales no solo consolidaron su estatus social, sino que también crearon redes de protección que les permitieron mantener sus propiedades y privilegios, incluso cuando cambiaban las políticas coloniales. Algunas de estas uniones produjeron descendientes que llegaron a ocupar posiciones importantes en la administración colonial, convirtiéndose en puentes entre las comunidades maya y española. Estos individuos desarrollaron habilidades extraordinarias para navegar entre mundos culturales diferentes, actuando como traductores no solo de idiomas, sino de sistemas de valores, costumbres y expectativas sociales. La influencia de esta estrategia se extendió mucho más allá de la familia Tutul-Xiu original. Otros nobles mayas observaron los resultados de la colaboración Tutul-Xiu y algunos decidieron adoptar estrategias similares. Esto creó una nueva clase social maya que los historiadores han denominado nobleza maya cristianizada. Un grupo que mantuvo cierto estatus privilegiado dentro del sistema colonial mientras servía como intermediario entre las autoridades españolas y las comunidades mayas locales. Pero quizás el legado más sorprendente de la decisión del Jalach Winik Tutul-Xiu se encuentra en la preservación inesperada de conocimientos mayas que llegaron hasta nosotros precisamente porque fueron documentados durante el periodo colonial. Muchos aspectos de la cultura maya que conocemos hoy solo sobrevivieron porque nobles colaboracionistas como los Tutul-Xiu los compartieron con cronistas españoles que los registraron por escrito. Esta preservación involuntaria significa que la decisión controvertida de colaborar con los conquistadores terminó salvando para las generaciones futuras elementos culturales mayas que de otra manera se habrían perdido para siempre. Los descendientes modernos de los mayas han podido recuperar tradiciones, conocimientos astronómicos y prácticas medicinales ancestrales gracias a documentos coloniales que nunca habrían existido sin la colaboración de familias como los Tutul-Xiu. La historia de los Tutul-Xiu nos enseña que las decisiones difíciles tomadas en momentos de crisis extrema pueden tener consecuencias que trascienden las intenciones originales de quienes las toman. Su elección de colaborar, motivada por la necesidad inmediata de proteger a su pueblo, terminó creando puentes culturales que permitieron que elementos fundamentales de la civilización maya sobrevivieran hasta nuestros días. En nuestro mundo contemporáneo, enfrentamos constantemente situaciones donde debemos elegir entre mantener posiciones rígidas o adaptar nuestras estrategias para lograr objetivos más amplios. La experiencia de los Tutul-Xiu demuestra que a veces las decisiones más criticadas en su momento pueden convertirse en actos de preservación cultural a largo plazo.
Su legado nos recuerda que la verdadera fortaleza no siempre reside en la resistencia inflexible, sino en la capacidad de encontrar formas creativas de preservar lo que realmente importa mientras nos adaptamos a circunstancias que no podemos controlar. Gracias a su controvertida decisión, podemos conocer hoy aspectos fascinantes de una de las civilizaciones más sofisticadas que ha existido en nuestro planeta. Los descendientes de los Tutulxiu lograron algo que parecía imposible: mantener viva su cultura ancestral durante más de 400 años de dominación colonial. Mientras otras familias nobles mayas desaparecieron en el olvido, ellos desarrollaron técnicas de supervivencia cultural que hoy resultan asombrosas por su sofisticación. En los archivos parroquiales de Maní aparecen registros fascinantes que revelan cómo los Xiu organizaron una red secreta de transmisión de conocimientos. Las mujeres de la familia jugaron un papel crucial en esta estrategia. Mientras los hombres participaban públicamente en ceremonias cristianas y ocupaban cargos coloniales, las matriarcas Xiu enseñaban a sus hijas y nietas los secretos del calendario sagrado, las propiedades curativas de plantas nativas y los antiguos cantos ceremoniales. Esta división de roles no fue casual. Los españoles subestimaron sistemáticamente la influencia de las mujeres mayas en la preservación cultural, concentrándose en controlar a los hombres que ocupaban posiciones visibles de liderazgo. Las mujeres Xiu aprovecharon esta ceguera cultural para convertirse en guardianas silenciosas de tradiciones milenarias. Durante las décadas posteriores a la conquista, los hogares Xiu desarrollaron un doble lenguaje extraordinario. En presencia de autoridades españolas, la familia hablaba únicamente en castellano y organizaba sus actividades según el calendario cristiano, pero cuando estaban solos, recuperaban el maya yucateco y seguían celebrando discretamente fechas sagradas según los antiguos cálculos astronómicos. Los arqueólogos han descubierto evidencias de altares domésticos ocultos en las casas coloniales de los Xiu. Estos espacios sagrados estaban diseñados con una ingeniosidad extraordinaria. Podían transformarse en capillas cristianas convencionales en cuestión de minutos si llegaban visitantes españoles inesperados. Los símbolos mayas se escondían detrás de imágenes de santos católicos, creando un sincretismo religioso que funcionaba como camuflaje perfecto. Pero el aspecto más impresionante de su estrategia de supervivencia fue económico. Los Tutulxiu comprendieron rápidamente que el poder real en el nuevo sistema colonial no residía únicamente en los títulos nobiliarios, sino en el control de recursos económicos. Utilizaron su conocimiento ancestral sobre agricultura y comercio para convertirse en intermediarios indispensables entre las comunidades mayas rurales y los mercaderes españoles. Establecieron rutas comerciales que conectaban cenotes remotos con ciudades coloniales, transportando productos que solo ellos sabían encontrar y procesar. La miel silvestre, ciertos tipos de maderas preciosas y plantas medicinales específicas se convirtieron en su especialidad. Este monopolio comercial les proporcionó una independencia económica que otros nobles mayas nunca lograron alcanzar. Su éxito empresarial les permitió algo extraordinario: financiar secretamente la educación de jóvenes mayas de otras familias. Crearon un sistema informal de becas que enviaba a muchachos prometedores a estudiar en conventos franciscanos, donde aprendían a leer y escribir en español. Estos jóvenes regresaban a sus comunidades como maestros clandestinos, enseñando a otros mayas habilidades que oficialmente estaban reservadas para españoles y criollos. Los registros coloniales tardíos revelan que hacia 1650, más mayas del territorio Xiu sabían leer y escribir que en cualquier otra región de Yucatán. Esta alfabetización masiva secreta representó una revolución silenciosa que transformó las dinámicas sociales locales durante generaciones. Cuando llegaron las reformas borbónicas en el siglo XVIII, los Tutulxiu estaban preparados para adaptarse una vez más. Las nuevas políticas coloniales españolas buscaban centralizar el poder y reducir la autonomía de las élites locales, pero los Xiu
ya habían diversificado suficientemente sus fuentes de poder como para sobrevivir a estos cambios. Algunos miembros de la familia se trasladaron a ciudades como Mérida y Valladolid, donde establecieron negocios prósperos y se casaron con familias criollas influyentes. Otros permanecieron en las zonas rurales, manteniendo su conexión directa con las comunidades mayas tradicionales. Esta estrategia dual les permitió funcionar simultáneamente como élite urbana hispanizada y como líderes indígenas respetados. Durante la Guerra de Castas que estalló en 1847, los descendientes de los Tutulxiu se encontraron en una posición única y peligrosa. Su estatus híbrido los convertía en sospechosos para ambos bandos del conflicto. Los rebeldes mayas los veían como colaboradores históricos con los opresores blancos, mientras que las autoridades yucatecas desconfiaban de sus conexiones con las comunidades indígenas. Sin embargo, documentos recientemente descubiertos sugieren que algunos xiu jugaron un papel secreto como mediadores durante el conflicto. Utilizaron sus contactos en ambos mundos para facilitar negociaciones informales y ayudar a que familias atrapadas en zonas de guerra pudieran escapar hacia territorios seguros. Esta labor humanitaria se realizó en absoluto secreto y solo salió a la luz cuando historiadores modernos comenzaron a analizar correspondencia privada que había permanecido oculta durante más de un siglo. La llegada del siglo XX trajo nuevos desafíos para los descendientes de esta extraordinaria familia. La Revolución Mexicana y las políticas indigenistas posteriores crearon un ambiente donde la identidad maya comenzó a valorarse de manera diferente. Por primera vez, en 400 años, ser maya podía representar una ventaja política y social, en lugar de un obstáculo a superar. Los xiu modernos se encontraron en la posición extraordinaria de poder reclamar públicamente una herencia cultural que habían preservado durante siglos en secreto. Algunos se convirtieron en líderes del movimiento de revitalización cultural maya, utilizando conocimientos ancestrales que sus familias habían transmitido clandestinamente durante generaciones coloniales. La ironía histórica es perfecta. La misma estrategia de colaboración que había sido criticada durante siglos como traición, terminó siendo la clave para la supervivencia y el renacimiento cultural maya. Los Tutulxiu habían jugado una partida de ajedrez cultural que duró 500 años, y finalmente estaban en posición de demostrar que todas sus jugadas, aparentemente contradictorias, habían sido parte de una estrategia magistral a largo plazo. Hoy en día, muchas de las técnicas agrícolas tradicionales que utilizan los campesinos mayas de Yucatán fueron preservadas gracias a la red clandestina que los Tutulxiu mantuvieron durante la época colonial. Prácticas medicinales que los científicos modernos están redescubriendo por su eficacia, rituales ceremoniales que fortalecen la cohesión comunitaria, conocimientos astronómicos que demuestran la sofisticación intelectual maya. Todo esto llegó hasta nosotros porque una familia noble tomó una decisión controvertida hace 500 años y luego dedicó 20 generaciones a hacer que esa decisión valiera la pena. Su legado nos enseña que la verdadera resistencia a veces requiere una paciencia extraordinaria. Nos muestra que preservar lo que amamos no siempre significa luchar frontalmente contra quienes amenazan destruirlo. A veces significa ser lo suficientemente inteligentes como para encontrar maneras de mantenerlo vivo hasta que lleguen tiempos mejores. En nuestro mundo acelerado, donde las crisis parecen requerir respuestas inmediatas, la historia de los Tutulxiu nos recuerda el poder de pensar en décadas en lugar de días. Nos invita a considerar que nuestras decisiones más importantes pueden ser aquellas cuyos frutos no veremos nosotros, sino nuestros nietos. Y nos demuestra que cuando actuamos pensando en el bienestar de las generaciones futuras, incluso las elecciones más difíciles pueden convertirse en actos de amor que trascienden el tiempo. Al final, el Jalach Uinik, que tomó aquella decisión desesperada hace 5 siglos, no solo salvó a su pueblo de la destrucción inmediata, sino que les regaló el futuro. Y ese futuro está ocurriendo ahora mismo cada vez que un maya yucateco utiliza una planta medicinal ancestral, cada vez que se celebra una ceremonia tradicional, cada vez que una abuela enseña a sus nietos palabras en maya que han sobrevivido 500 años de intentos por eliminarlas.
Los Tutul Xiu ganaron la partida más larga de la historia, y todos nosotros somos más ricos por ello.